Bueno, vamos a hablar acerca de las generalidades de los reactores catalíticos heterogéneos, pero específicamente en esta ocasión vamos a hablar de las características generales de los reactores de lecho fluidizado. De manera general, pues podemos ver que un reactor de lecho fluidizado opera de la siguiente manera. Tenemos aquí lo que viene siendo el reactor. Podemos observar cómo el catalizador entra y sale continuamente del reactor. Por ejemplo, aquí vemos cómo entra por esta parte inferior, ¿sí? Llega a esta parte y después pues se precipita, cae y pasa al regenerador y se repite n número de veces. Por otra parte, la alimentación, valga la redundancia ahí de los reactivos para que se forman los productos, pues también entran por el mismo lado, ¿verdad? Vemos a la alimentación que pues de alguna manera pues se puede calentar, ya que las reacciones catalíticas heterogéneas, pues como hemos de recordar, ocurren a temperaturas elevadas, se terminan de calentar en un precalentador, se combinan con las partículas del catalizador, suben, en el Inter, pues va a estar ocurriendo la reacción y finalmente salen formando, una vez que, bueno, sale la mezcla reactiva, ya se habrá formado el producto y con los reactivos que no han reaccionado. Se tienen características especiales aquí, o sea, por ejemplo, este reactor, pues vamos a considerar, o sea, que las partículas del catalizador, pues van a subir por simple elevación por el flujo, o pues sí, la velocidad del flujo que lleva la alimentación. Son características importantes para que se forme, vamos a decir, una especie de, pues podríamos decir emulsión. No es una emulsión como tal porque pues la fase reactiva es una fase gaseosa, pero pues se hace la semejanza hacia eso, ¿sí? Para poder entender lo que es un lecho fluidizado, pues vamos a hablar acerca de las características generales de esto, no únicamente como un medio de reacción, ya que tiene diversas aplicaciones dentro de la industria. Aquí particularmente, para hacer la representación matemática y el modelamiento de la operación de un reactor de lecho fluidizado, nos vamos a basar en las ecuaciones derivadas por Cooney y Levenspiel, que hicieron pues ahí un estudio, llamémoslo un estudio importante del estado del arte de la fluidización, acomodaron lo que son las condiciones hidrostáticas de la operación de un lecho fluidizado, lo acoplaron a lo que es una ecuación de velocidad de reacción y de esta forma se puede hacer el modelamiento correspondiente. Pero entonces, hablando de lo que es un lecho fluidizado, vamos a ver las características físicas inicialmente. O sea, podemos ver aquí, olvidándonos de que esto fuera un reactor. Tenemos aquí, por ejemplo, el gas, ¿sí? Que entra por esta parte. Tenemos un sólido aquí en este caso, en esta representación. Existen diversas formas de representarlo. Entra por la parte superior, se forma aquí una especie de suspensión, o sea, las partículas del catalizador son muy finas, están como que volando dentro del reactor, salen estas partículas sólidas de este lado y por acá sale el gas. Si tuviéramos que las partículas sólidas fueran un reactor, perdón, un catalizador, tuviéramos reactivos aquí, pues bueno, el gas estaría llevando los productos y los reactivos que no han reaccionado, y aquí estaría saliendo el catalizador pasando posteriormente a una zona de regeneración si fuera así requerido y volviendo a entrar, ¿sí? Entonces, de manera general, un lecho fluidizado es aquel en que las partículas sólidas van a estar suspendidos en el seno de un gas o bien un líquido. Nosotros, pues, en el caso de los reactores, esto pues va a ser un gas. De manera general, pues bueno, van a estar suspendidas en un fluido, un gas o un líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un extremo en el cual ya sea que la densidad de las partículas o la velocidad a la cual se está alimentando el gas o el fluido es muy baja, pues estas partículas se van a depositar en el fondo, o sea, digamos que no se van a mover y entonces podemos tener el caso de los equipos de lecho fijo, los reactores de lecho fijo que de alguna forma los hemos
estudiado previamente, ¿sí? Las columnas empacadas, como son columnas de absorción, columnas de destilación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en otro caso, donde las partículas pues son muy finas, o sea, son muy finas de pequeño tamaño, densidad baja, o la velocidad a la cual se alimenta el fluido es elevada, estas partículas pues se van a elevar, ¿verdad? Ahí pues por debido a las fuerzas de arrastre que va a tener el fluido, ¿verdad? Y entonces las partículas pues se van a mover y en un momento dado, en un caso ideal, llenarían todo lo que es el reactor y se estaría llevando a cabo la reacción. ¿Sí? Entonces, considerando eso, se comienza a aumentar la velocidad a la cual se alimenta el gas, las fuerzas de arrastre, fuerzas de fricción entre las partículas y el fluido, pues van a hacer que éstas suban, ¿verdad? Contrarrestando aquí, por ejemplo, se podría hacer un balance de fuerzas. La fuerza de gravedad, bueno, no es fuerza de gravedad, sino el peso que provocado por la gravedad, pues sería una fuerza hacia abajo, ¿sí? De cada una de las partículas, tomando una partícula individual, y las fuerzas de fricción que empujarían a la partícula pues hacia arriba, pues pues ahí habría que ver qué tanto es esta fuerza, se pueden contrarrestar o no. Cuando se alcanza ahí una cierta altura, ¿verdad? Dentro del recipiente, ¿sí? Donde pues ya, pues esto, digamos, se encuentra en un estado estacionario, ¿sí? Las partículas moviéndose, ¿sí? O sea, esto no quiere decir que estén fijas las partículas están rotando, ¿sí? O sea, ¿cómo se pueden dar ustedes cuenta de esto? Cuando, por ejemplo, se está quemando periódico, cuando se quema periódico, ustedes pueden observar cómo el humo que se está generando en ocasiones arrastra las partículas del periódico o del papel quemado. Por otra parte, si hay mucho viento o nosotros provocamos este viento, se pueden dar cuenta cómo las partículas estas pequeñas de papel quemado pues suben, pues digamos más alto, ¿no? O las alcanzamos a percibir de esta forma. Pero bueno, una vez que se alcanza una cierta velocidad del fluido, donde las partículas de sólidas se elevan a una cierta altura, se le conoce como la velocidad mínima de fluidización. Y esto va a ser un parámetro importante que vamos a estar utilizando más adelante y se representa como VMF, la velocidad mínima de fluidización. A esa velocidad que se mueve el gas o se mueve el fluido, el lecho va a alcanzar una altura, una que ya vamos a denominar lecho a mínima fluidización, y en ese punto va a marcar la transición entre lecho fijo y lecho plenamente fluidizado. De manera ideal, como les comentaba, vamos a tener las partículas en movimiento, pero perfectamente distribuidas. Sin embargo, después de algunas consideraciones, o sea, si incrementamos la velocidad, si no tenemos una buena distribución, por ejemplo, del líquido o del gas a través de las partículas, se van a presentar ciertos fenómenos indeseables, ¿sí? Se van a tener inestabilidades, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Estas, pues nos van a representar ahí, pues diversos problemas, ¿sí? En la operación. Por ejemplo, uno de ellos es que, aquí las inestabilidades que se provocan por un flujo irregular desaparecen y no se observan, formación de burbujas en el lecho, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo. Tenemos por otro lado, en sistemas fluidizados por un gas, que es este caso de acá, solo se pueden observar con partículas muy ligeras o bien dicen con un gas denso o alta presión. Eso podría ser, ¿verdad? O sea, no vamos a tener un caso ideal como el que vemos aquí, que de alguna manera pues se presentaría quizá con los líquidos o esto. O sea, con los gases es posible y en algunas situaciones, pero pues para el modelamiento que nosotros vamos a hacer más adelante, pues vamos a considerar que sí ocurre.
¿sí? Vemos, por ejemplo, acá, en el caso del gas, que tenemos una especie de formación de burbujas, ¿sí? Espacios vacíos donde no tenemos partículas del sólido, donde estaría esto completamente, o bueno, sería únicamente, estaría siendo ocupado únicamente por el gas, y ahí se presentan ciertas heterogeneidades, ¿sí? Esto puede aumentar por la velocidad a la cual se está suministrando el gas. Por otra parte, hay que recordar que si esta velocidad del gas fuera muy baja, pues no sería posible que las partículas sólidas se levantaran, ¿verdad? Y alcanzáramos la condición de un lecho fluidizado, ¿sí? Entonces estamos hablando ahí de ciertas condiciones un tanto en extremo, ¿sí? Por otra parte, si el diseño pues del recipiente, por decirlo de alguna forma, o en un caso específico de nosotros, del reactor, no cumple ciertas condiciones ahí, podemos tener otro tipo de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un recipiente muy largo con respecto al diámetro, ¿sí? O sea, lechos largos y diámetros pequeños, las burbujas se pueden extender y formar este tipo de fenómenos, donde casi estaría ocupando lo que es el ancho del diámetro del reactor, ¿no? A este fenómeno pues se le conoce como en inglés, y pues bueno, así lo dejamos expresado en el español, como slewing, ¿sí? Y esto pues bueno, también va a provocar que el sistema ya no lo podamos, o bueno, no se comporte como lo modelamos matemáticamente, ¿sí? Por otro lado, pues se pueden formar este tipo de especies o de cuestiones donde tenemos el gas como que atrapado, o sea, completamente ocupando todo el espacio del reactor, y se puede ver cómo las partículas pues comienzan a descender, ¿no? Así como si estuvieran goteando. Esto, pues bueno, también nos va a llevar a desviaciones con respecto al modelo matemático que va a ocurrir, ¿sí? Todo esto, pues son desviaciones que se presentan en los lechos fluidizados cuando no se tiene una operación adecuada, ¿sí? Podemos irnos también, pues a un extremo, ¿no? A un extremo en el cual, pues tenemos, vamos a decir, llamémosle poca cantidad de partículas sólidas, una velocidad muy alta del gas o del líquido, y entonces esto se convierte en un lecho fluidizado turbulento. ¿Cuáles son las características de esto? O sea, se aprecia el arrastre de partículas, ¿sí? Con lo que desaparece la superficie superior del lecho. O sea, no vemos aquí una diferencia donde termina el lecho fluidizado y donde está, pues digamos, el espacio siguiente del reactor. Tenemos el problema de que va a haber aglomeraciones, o sea, grupos de sólidos, ¿sí? Representados pues en ciertos puntos. Aquí, por ejemplo, vemos muchos sólidos, y en otras partes tenemos, pues prácticamente puro gas, ¿sí? Entonces, eso pues también pues va a provocar que el modelamiento matemático no se pueda hacer de manera adecuada, ¿sí? Asimismo, puede haber un arrastre de las partículas, en este caso si hablamos del catalizador, con respecto a la salida de la mezcla reactiva. O sea, si nos vamos aquí al esquema que tuviéramos aquí, en este caso, o sea, tenemos pocas partículas, son poco densas, la velocidad del gas es muy alta, tenemos un lecho fluidizado turbulento, entonces aquí en la salida del gas vamos a estarnos llevando sólido, vamos a estarnos llevando catalizador, y por consiguiente la operación ya no va a ser de manera constante. En lugar de que el catalizador saliera por esta parte, estaríamos teniendo arrastre. Y esto además pues, nos puede provocar otro tipo de problemas. Sería necesario purificar más adelante pues, la mezcla de los productos a la salida del reactor. Por ejemplo, en este caso, pues en lugar de que las partículas del catalizador desciendan por gravedad tranquilamente por este lugar, pues serían arrastradas por la corriente del fluido, ¿no? En este caso del gas, y pues provocaría los problemas que he comentado previamente, ¿sí? Estas son pues algunas generalidades. Otro caso que podría ocurrir
es que las partículas del catalizador, por ejemplo, en realidad se aglomeraran y quedaran distribuidas en este lado. Vamos a decir, este lado del reactor, en este otro lado del reactor, y el gas que lleva la mezcla reactiva, pues únicamente atravesar esta parte. O sea, en realidad, el poco lecho fluidizado que pudiera ocurrir sería nada más en esta zona, ¿sí? Así como está representado en este esquema. Y a esto se le conoce, a este fenómeno se le va a conocer como un lecho de chorro. Bueno, ¿qué aplicaciones se tienen? Aplicaciones de los lechos fluidizados, aplicaciones industriales, pueden ser diversas. Algunas de ellas, por ejemplo, facilitan el intercambio de calor. ¿Para qué quisiera yo favorecer el intercambio de calor? Depende, o sea, las partículas sólidas quizá necesite enfriarlas rápidamente en procesos principalmente de refinación ahí de metales, ¿verdad? Cerámicos en los cuales la frontera de grano, por ejemplo, de lo que se va formando del material sólido, pues requiera un enfriado, pues llamémosle un enfriamiento súbito, ¿verdad? Y que sea rápido para que se favorezcan pues ciertas condiciones, características mecánicas del material. Por otra parte, pues puede ser para un recubrimiento de objetos metálicos. Es muy común también que de repente pues nosotros tengamos materiales, pues bueno, en este caso metálicos, que sean recubiertos con algún tipo de aditamento especial, donde, por ejemplo, por decir un caso, podría ser una especie de pintura, ¿sí? O de barniz, en este caso esto, se alimenta a unas temperaturas elevadas, donde pues podríamos decir que está en estado líquido, recubren particularmente este objeto metálico, ¿sí? De manera uniforme. Ese podría ser otra cuestión. Secado de sólidos, ¿por qué? Pues por el intercambio de calor que se facilita debido al amplio movimiento que se tienen de las partículas sólidas y del contacto continuo que se tiene también con el gas. O bien procesos de absorción, ¿sí? De absorción con D, en donde pues se favorece de enorme manera el contacto entre el gas y el sólido. El sólido pues va a retener selectivamente algunos de los gases. Esto pues principalmente los procesos de absorción. Hay que recordar que se dan particularmente en casos de remediación de contaminación ambiental. ¿Por qué se favorece? Pues porque tenemos una mayor superficie de contacto y quizá un mayor tiempo de contacto también. Entonces, es factible pues diseñar columnas de absorción en forma de lechos fluidizados, no necesariamente nada más como lechos fijos o columnas empacadas. Específicamente en lo que compete a los reactores de lechos fluidizados, las aplicaciones que se tienen es, por ejemplo, en el craqueo de hidrocarburos. ¿Esto por qué? Debido a que el catalizador también se desactiva fácilmente. Al desactivarse fácilmente, si tuviéramos un lecho empacado, un lecho fijo, con el paso al poco tiempo, pues ya no tendríamos prácticamente conversión. ¿Sí? Es por eso que el reactor entra y sale continuamente. De ahí que pasa a lo que vimos al principio, a una zona de regeneración en el cual el catalizador recupera sus propiedades catalíticas y pues posteriormente se vuelve a alimentar al reactor y la reacción pues sigue ocurriendo de manera continua, ¿verdad? Obteniendo altas conversiones. ¿Qué otra más? Combustión del carbón. ¿Esto para qué? Pues para favorecer en mayor medida el consumo total de carbón, ¿sí? Por otra parte, pues también puede servir para evitar la deposición de coque, ¿verdad? Ahí también en el craqueo de hidrocarburos. Sí, no, recuerden también que vamos a llamar que uno de los principales problemas de desactivación puede ser la deposición de coque sobre la superficie del catalizador. Entonces, pues al estar saliendo continuamente al reactor, regenerándose, pues se evita eso, ¿no? Incineración de residuos sólidos, gasificación del carbón. Esto, pues, bueno, y la gasificación de residuos sólidos
ha sido muy utilizado recientemente en la generación de energía eléctrica en las centrales termoeléctricas. ¿A qué se debe esta aplicación de lechos fluidizados? Se utiliza carbón, el carbón son partículas muy finas, ¿sí? Entonces, la cámara de combustión, pues ahí va a quemar el carbón para generar pues los gases de combustión que posteriormente pues van a servir para generar el vapor, ¿verdad? Pero a la vez, ya que el carbón es un material altamente contaminante, o sea, las emisiones, por ejemplo, de óxidos de azufre u óxidos de carbono son muy altas, se han diseñado estos dispositivos, estos reactores de lecho fluidizado, en el cual, además de existir este carbón ahí, se colocan partículas de óxido de calcio de tal manera que entonces también estos gases contaminantes, como puede ser los óxidos de azufre, el mismo dióxido de carbono, reacciona con los óxidos de calcio y quedan retenidos, o sea, mediante el proceso de absorción que igual se comentó anteriormente. Como estos lechos fluidizados pues se están moviendo continuamente y estarían saliendo del reactor, pues se estarían recuperando pues esta parte, ¿no? Ya sea sulfato de calcio o carbonato de calcio, dejando que los gases de combustión pues sean pues gases pues más limpios, ¿verdad? Donde pues ya pueden pasar a pues como les decía ahí, a intercambiar energía con el agua para generar el vapor de agua, o bien, también, si le agregamos un catalizador mediante el proceso de Fischer-Tropsch, entonces tendríamos la corriente del gas de síntesis pues más limpia, o sea, completamente limpia, donde tendríamos únicamente hidrógeno y monóxido de carbono libre de contaminantes, y entonces el proceso posterior de Fischer-Tropsch pues sería pues más eficiente, ¿no? Ese es en algunos casos, pues, porque es que se aplican los lechos fluidizados, ¿verdad? En las reacciones químicas. Recordando o reacomodando, ¿verdad? Aquí ya hablando de las características generales que se tienen de los reactores de lecho fluidizado, representado con FBR, que es Fluidized Bed Reactor, ¿sí? Es primero, la característica de este reactor de lecho fluidizado es que es un lecho de sólidos o partículas catalíticas que están en suspensión, o bien también podemos decir que está soportado por un flujo de gas. ¿Sí? O sea, las partículas están aquí en suspensión, están en movimiento, hay un espacio entre ellas, ¿sí? Esto va a facilitar la carga y descarga o extracción del catalizador. Lo cual, como ya lo comentamos previamente, es una gran ventaja cuando el catalizador, por ejemplo, debe ser reactivado frecuentemente, o sea, reemplazado con frecuencia. Debido a esto, pues se espera o se supone que se obtiene una conversión muy alta, independientemente de que tengamos un flujo de gas, ¿sí? También ya comentamos que tiene una excelente transferencia de calor, pues debido al movimiento que tienen las partículas, están separadas entre sí y todo esto, ¿no? Son muy usados en los procesos químicos, ¿sí? Y asimismo, pues vamos a ver que en muchos casos, pues la transferencia de masa se va la vamos a minimizar, ¿sí? Esa resistencia a transferencia de masa, que en algunos casos, pues se presenta frecuentemente en los catalizadores del lecho empacado. Hemos de recordar también, pues hemos visto que mientras más pequeñas sean las partículas del catalizador, la resistencia a la transferencia de masa es menor, ¿sí? Entonces aquí, como estamos hablando de partículas pequeñas, por las características de operación de un lecho fluidizado, de que puedan elevarse, ¿verdad? Estar en suspensión, pues vamos a tener en general, pues poca resistencia a la transferencia de masa, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en los reactores de lecho empacado, donde, pues debido a las características del reactor, no podemos tener partículas tan pequeñas, ya que las caídas de presión a través de este reactor, pues serían muy grandes, y entonces, pues quizá necesitaríamos o compresores de alta potencia si estamos alimentando un gas, y pues eso, pues también son problemas, ¿no? Se supone que aquí en un reactor de lecho fluidizado,
comparado con el lecho empacado, se pueden tener un mejor control de la temperatura, ¿sí? Evitando puntos calientes en el lecho. O sea, no lo mencionamos anteriormente en los reactores de lechos empacados, pero pues ahí, ¿qué sucede? Hay puntos calientes, en esos puntos calientes pueden ocurrir reacciones indeseadas, ya que hay altas temperaturas, pueden provocar ahí pues problemas que estos puntos calientes se vayan extendiendo a través del reactor, ¿sí? Entonces, pues básicamente por eso son estas son las características, ¿no? De los reactores de lecho fluidizado, ¿sí? ¿Qué más tenemos? O sea, tenemos una mezcla uniforme, ¿sí? Se supone que tenemos una mezcla uniforme una vez que nosotros logramos establecer cuáles son las velocidades de alimentación del gas. Aquí ya vamos a decir específicamente que es un gas para los reactores de lecho fluidizado, de tal manera que se pueda formar la suspensión, que las partículas del catalizador estén suspendidas y que no nos vayamos a un extremo en el cual se formen las burbujas que las conocemos como slug o el fenómeno de slugging, no se formen las corrientes de chorro, no tengamos arrastre de las partículas del catalizador que contaminen la salida de la mezcla de gases, ¿verdad? Entonces, una vez controladas todas esas condiciones, pues bueno, tenemos un buen funcionamiento. Hemos visto también anteriormente que de manera ideal, de manera simple, los reactores de lecho fluidizado los podríamos considerar como si fuera un reactor de mezcla completa. De manera ideal estaríamos considerando que tenemos una mezcla uniforme en todo el catalizador y así es como lo podemos representar. No tenemos gradientes de temperatura, no tenemos gradientes de presión, y cuando se alcanza el estado estacionario, pues la concentración o la composición de la mezcla reactiva, pues es exactamente la misma en cualquier punto del reactor, perdón, debido a las condiciones que se establecen de que se tiene un buen mezclado dentro del reactor. Siempre y cuando, pues, las características de flujo, pues, sean las adecuadas. Lo mismo sucede con la temperatura, ¿sí? La temperatura pues es uniforme dentro del reactor y pues todo es uniforme, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues bueno, pues prácticamente es esto, ¿no? Capacidad para operar el reactor en estado continuo y entonces pues bueno, esencialmente pues nosotros de alguna manera pudiera ser que esto lo consideremos como un reactor de mezcla completa. Podemos extraer continuamente el producto, introducir nuevos reactivos en el recipiente de reacción, todo esto, ¿no? ¿Qué más? Aumento del tamaño del recipiente del reactor. Aquí, pues bueno, se considera la expansión de los materiales del lecho del reactor. O sea, ¿por qué? Porque pues digamos que van pues se van a suspender, ¿verdad? Entonces, pues todo esto, pues en realidad pues quiere decir que necesitamos un mayor espacio. Esto en el caso de compararlos contra un reactor de lecho fijo, ¿sí? Estas son algunas de las desventajas que se tienen, ¿sí? Requisitos de bombeo y caída de presión, pues también para que logremos que el fluido se suspenda, el que se suspenda el material sólido, pues se requiere que la velocidad de alimentación de los gases, pues alcance pues ciertas características, ¿no? Entonces pudiera ser que se necesite una mayor potencia de bombeo. Yo consideraría que más que ser una desventaja, pues tendría que ser una ventaja, ¿verdad? Comparado con los reactores de lecho fijo, ¿sí? Porque vamos a tener una menor caída de presión, pero pues sí debemos de tener una velocidad del gas que pues pueda lograr la suspensión de las partículas sólidas, ¿sí? Entonces ahí es una cosa por la otra, ¿no? ¿Qué más desventajas tenemos? Pues hemos hablado acerca del arrastre de las partículas cuando tenemos altas velocidades del gas. Si no lo logramos controlar esto, pues bueno, las partículas del catalizador son arrastradas, perdiendo catalizador y por consiguiente, pues disminuyendo la actividad en el reactor, ¿sí? Quizá
se pudiera prevenir esto, pues teniendo una trampa para recolectar partículas más adelante a la salida del gas y hacerlas que éstas retornen a donde estamos reactivando al catalizador. Puede haber erosión de los componentes internos, ya que estas partículas sólidas pues están moviéndose, estarían chocando, vamos a decir, con las paredes del reactor, podrían provocar ahí cierta erosión. Si tenemos aquí algunos dispositivos, algunas trampas, algunos filtros, por decir algo, pues de igual forma, con el paso del tiempo, pues se pueden ir erosionando más que todo, ¿no? Y entonces ahí se tienen que llevar a cabo labores de mantenimiento. Otra desventaja, pues, es la falta de conocimiento en el modelamiento matemático, ¿sí? De este tipo de reactores, ¿sí? Entonces, pues es algo, llamémosle que está en estudio de manera continua y que, pues bueno, se están buscando pues, correlaciones que permitan representar de mejor manera la actividad que ocurre dentro de un reactor de lecho fluidizado, ¿sí? En ocasiones, pues no es tan sencillo hacer el escalamiento ya de tener una planta piloto hacia una planta industrial o bien de experimentos en escala laboratorio a plantas pilotos, ya que pues el comportamiento hidrodinámico es diferente. Quizá el comportamiento cinético, que de alguna forma es lo que nos compete a nosotros, sea pues escalable. El comportamiento hidrodinámico pues va a cambiar, ¿verdad? Y sobre todo pues en la manera en que se va a alimentar el gas, se tenga una buena dispersión, un flujo constante a través de todo el recipiente, de tal forma que pues realmente logremos que esto esté en suspensión, ¿verdad? Las partículas del catalizador, por las cuestiones que ya hablamos anteriormente. Ahora, ¿cómo hacemos el modelamiento de un reactor de lecho fluidizado? Para esto, de acuerdo con lo comenté en un principio, pues se sigue el procedimiento desarrollado por Cuny y Levenspiel, ¿sí? Los cuales pues van a incluir las siguientes características. Este modelo, que también se le conoce como modelo KL, ¿por qué la K? Por Cuny, ¿por qué L? Por Levenspiel, considera que hay 4 fases y que están presentes en todo momento, ¿sí? Tenemos una fase que le conocemos como emulsión. En esta emulsión, pues vamos a considerar que, o podemos ver aquí en la figura, que son partículas del catalizador que están suspendidas, ¿verdad? Entonces es algo que pues nosotros podemos observar, ¿sí? Asimismo, pues hemos visto que se van a formar así como que especies de burbujas del gas, ¿sí? Entonces vamos a tener a la emulsión y vamos a tener a la burbuja que podemos nosotros pues observar, valga la redundancia, visualmente. Ahora, ¿cómo y dónde va a ocurrir la reacción? Pues obviamente la reacción va a ocurrir donde tenemos a la emulsión, ya que ahí está el catalizador. Sin embargo, por otra parte, pues tenemos que los reactivos y posteriormente los productos, pues van a estar en la parte de la burbuja, ¿sí? Entonces ahí pues se va a formar pues tiene que haber esa interacción entre la emulsión y la burbuja. Es por eso que se definen dos fases, vamos a llamarle ficticias, ya que no las podemos nosotros ver físicamente. Una de ellas, que es la estela, en la estela esencialmente lo que ocurre es al catalizador, ¿sí? O la emulsión, como lo quieran ustedes visualizar, penetrando lo que es la burbuja, ¿sí? En esta parte aquí tenemos esta estela. Podemos observar cómo hay una especie de penetración, ¿sí? De las partículas del catalizador dentro de las burbujas. Y alrededor de la burbuja tenemos otra fase que se le conoce como nube. Podemos observar, y así es como lo propone Cuny y Levenspiel, que va a haber como que un intercambio de materia entre la burbuja, aquí la estela y la nube. Esto no va a llegar hasta donde es la emulsión. Entonces, a partir de esto, entonces ahora vamos a considerar que, o se va a considerar esencialmente que la reacción va a ocurrir en esta zona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta zona de acá es donde va a estar en contacto los reactivos con el catalizador.
Aquí, pues bueno, aquí, y ya una vez que se forma la reacción, pues por ejemplo, los productos, pues van a regresar a la parte de la burbuja y ya serán, pues arrastrados, ¿verdad? Hacia la salida, ¿sí? Así es como se va a considerar que ocurre la reacción. Entonces vamos a tener esas cuatro fases: la nube, la burbuja, la estela y la emulsión. La emulsión, pues la podemos ver, son las partículas del catalizador suspendidas dentro del reactor. La burbuja también es algo que podemos nosotros ver. ¿Por qué? Porque pues se ha formado la burbuja donde van los reactivos, van los productos que ya se formaron, y alrededor de ellas planteamos dos fases ficticias: la estela y la nube, en la cual pues va a estar ocurriendo la reacción, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Dicho esto, pues podemos nosotros aseverar así, o pues sí establecer como condiciones que la nube, estela y emulsión tienen prácticamente la misma proporción de gas y catalizador, ¿sí? O sea, tenemos, pues digamos de alguna manera, que la concentración del catalizador es la misma dentro de la emulsión, la nube y la estela. Sin embargo, en ella, pues casi no hay gas, ¿verdad? Por otra parte, dentro de la burbuja, pues va a contener gas y pues bueno, idealmente no contendría catalizador, pero pues podemos aseverar que tiene muy poco catalizador aquí dentro de la burbuja, ¿sí? No vamos a tener una frontera como tal del tipo gas líquido, como lo que vimos anteriormente, que esto presenta una resistencia a la transferencia de masa y puede retardar lo que es el proceso químico de la reacción, ¿sí? No existe una barrera como tal, como les comentaba. Esto pues es un tanto ficticio. La estela es el volumen de la emulsión que se arrastra en la parte inferior de la burbuja y que promueve el mezclado de la emulsión. O sea, esta parte de acá, como se los comentaba previamente, o sea, como que estamos ahí considerando que el catalizador penetra parcialmente lo que es la burbuja y pues se pone en contacto, digamos, distinto o más cercano a lo que son los reactivos. Y finalmente tenemos, o bueno, aseveramos lo que ya les había comentado, que la nube va a envolver completamente a la burbuja y es en la parte de la emulsión que se recircula fuertemente y que pues bueno, va a ser esencialmente donde va a ocurrir la reacción, ¿sí? Asimismo, el modelo KL de Cooney y Levenspiel asumen lo siguiente: todas las burbujas tienen el mismo tamaño, se considera que los sólidos en la emulsión bajan lentamente, o sea, van cayendo, fuera un flujo tapón, flujo pistón. En el régimen de burbujeo, la fracción vacía de la emulsión, aquí vamos a tener una fracción de espacios vacíos, lo vamos a representar como L, es constante, es igual a la mínima de fluidización. Hemos de recordar que pues bueno, esta mínimo de mínima de fluidización ya lo habíamos definido anteriormente, ocurre a la velocidad mínima en la cual pues se forma el hecho fluidizado. Entonces, así lo consideramos. Por otra parte, tenemos una fracción vacía de la estela. Aquí dentro de la estela se considera que es igual a la de emulsión y la velocidad de la estela es igual a la de la burbuja, ¿sí? Esas simplificaciones se hacen en el modelo KL. Independientemente de eso, que lo logremos entender, lo logremos visualizar físicamente, quizás sea vamos a irnos más directamente a lo que es el cálculo, ¿verdad? De estos factores, ¿sí? Teniendo una noción de qué nos representa cada uno de ellos. Por ejemplo, la fracción mínima de fluidización, ya directamente, pues lo podemos calcular a partir de esta ecuación propuesta por Cooney y Levenspiel, donde pues es una correlación empírica que involucra el diámetro de la partícula del catalizador. Tenemos la viscosidad de la fase gaseosa, ¿sí? La densidad del catalizador, ¿sí? O sea, también debemos conocer la densidad del catalizador y la densidad de la fase gaseosa, ¿sí? A partir de estos valores podemos calcular la fracción mínima de fluidización. Tenemos aquí un parámetro también, esta letra griega, que nos dice o nos relaciona el área de una esfera con el mismo volumen que la partícula con respecto al área externa de la partícula, ¿sí? Vamos a ver ahí
que se calcula de manera diferente, o sea, pero tienden a ser valores pues muy cercanos a uno, ¿no? Pero bueno, así es como está establecido. La velocidad mínima de fluidización, la que tanto hemos mencionado, de cómo de que para que se forme el lecho fluidizado, se calcula considerando la ecuación de Ergun para reinos menores a 10, ¿sí? El número de reinos se calcula en base al diámetro de la burbuja, o sea, esta burbuja de acá, ¿sí? Y entonces es un número de reinos calculado para un flujo externo a través del lecho sumergido, ¿sí? Que cambia, pues, ligeramente pues, la manera de calcular el número de reinos, ¿sí? Entonces, en este caso, la velocidad mínima de fluidización pues se calcula con esta ecuación que nuevamente involucra a esta phi, que es esta relación área de una esfera con el mismo volumen que la partícula entre el área externa de la partícula. Tenemos el diámetro de la partícula, la densidad del gas, gravedad, ¿verdad? Pues bueno, porque pues eso es lo que provoca que las partículas pues viajen hacia abajo. Densidad de la partícula también debe ser un dato conocido. Densidad del gas, pues también lo debemos de conocer. ¿Cómo se llama? La fracción mínima de fluidización que se ha determinado de esta manera, ¿sí? Y así es como podemos calcular la velocidad mínima de fluidización. Lo que también debemos de tener presente es de que en la realidad los reactores de lecho fluidizados industriales, o sea, ya los reales, normalmente operan con una velocidad superficial de 5 a 30 veces superior a la velocidad que se calcula como velocidad mínima de fluidización. Si ustedes observan, esto depende únicamente de las características físicas, tanto de las partículas del catalizador como de algunas propiedades físicas del gas, ¿verdad? Es por eso que pues involucra la densidad del gas, el tamaño de la partícula del catalizador con el diámetro de la partícula y la densidad de la partícula del catalizador, ¿sí? Otras cuestiones importantes, ¿sí? Dentro de los coeficientes de transporte. La velocidad de ascenso de las partículas. Esta velocidad de ascenso de las partículas se calcula a partir de esta ecuación que tenemos aquí, donde esta V0 la vamos a calcular como flujo volumétrico del gas alimentado a las condiciones del reactor entre el área total transversal. Sí, o sea, nosotros vamos a conocer pues el flujo volumétrico del gas, conocemos el área total transversal, o sea, a partir del diámetro del reactor, y pues con eso pues podemos tener aquí una velocidad de ascenso de las burbujas, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es esta BMF. ¿Sí? Y bueno, como les decía, el área se va a calcular de manera directa con el diámetro interno del tubo o del reactor, ¿sí? Entonces, la velocidad superficial V0 es la velocidad que existiría dentro del reactor si la fracción de espacios vacíos fuera igual a 1. Esto pues no va a ser igual a 1, ¿no? Pero bueno, tenemos coeficientes de transporte para la interfase burbuja-nube, ¿sí? Por ejemplo, es representado como KBN, que es volumen intercambiado por segundo entre volumen de burbuja, y pues bueno, se va a calcular de esta manera, ¿sí? Con esta correlación, donde nuevamente tenemos esta velocidad del medio fluidizante. Ahorita vamos a ver ahí cómo se calcula dB, que es un diámetro de la burbuja. Quizá la podamos medir, quizá la tengamos que calcular, ahorita vamos a ver. El coeficiente de difusión, ¿sí? La difusividad del reactivo a través del fluido gaseoso, ¿sí? Y así es como vamos a obtener este valor de KBN. Generalmente también esto ocurre que eso ya es un dato experimental, ¿sí? Para pues poder hacer esa predicción, ¿sí? Por otra parte, tenemos un coeficiente de transporte para la interfase nube-emulsión. Aquí, pues bueno, nos quedamos en la burbuja nube, o sea, estamos aquí en la burbuja hacia la nube, ¿verdad? Digamos, representado por esta parte, ¿sí? Pero también vamos a tener un coeficiente de transporte para la interfase nube-emulsión. Ahora, en esta parte de acá, va a haber un intercambio o una transferencia hacia la emulsión. Y esto pues va a ser volumen intercambiado entre las fases por unidad de tiempo,
dividido entre el volumen de la burbuja, de tal manera que nos va a quedar representado de esta manera. Observamos cómo tenemos aquí pues estos valores que pues ya los hemos ido calculando, ¿verdad? Previamente. Ahora, el flujo molar de A, que es dado por volumen de burbuja, vamos a representar que es KBN por CAB, donde CAB, pues vamos a decir que es la concentración de A en la burbuja. No la podemos medir así directamente, pero pues a partir de estas ecuaciones, pues lo pues vamos a poder pues predecir. Por otra parte, el flujo molar que entra aquí en esta parte hacia la burbuja es KBN por CAN, la concentración de A en la nube, ¿sí? Y KBN, ¿no? O sea, el coeficiente de transferencia que se calculó previamente. Por consiguiente, la transferencia neta molar de A entre ambas fases, pues va a estar dado con esto. ¿Sí? Y entonces, pues de ahí, pues podemos llegar a calcular las concentraciones, tanto que hay en la burbuja como lo que hay en la nube, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, es importante aquí establecer que para diseñar un reactor hay que calcular cuánto catalizador debe estar presente y qué volumen va a ocupar cada una de estas fases. Entonces, para eso, pues bueno, se asume que esto se hace, o sea, la base para relacionar estos balances de masa es el volumen de la burbuja. Por consiguiente, vamos a calcular, o es necesario calcular los siguientes parámetros. Fracción del lecho ocupado por las burbujas, representado por la letra delta, que nos dice que es el volumen de todas las burbujas, entre el volumen del lecho. ¿Sí? Entonces el volumen de las burbujas es representado de esta forma, ¿sí? B con el subíndice B. El volumen del lecho, pues es pi por el diámetro del tubo, vamos a decir, o el diámetro del reactor elevado al cuadrado por h, donde esta h va a ser la altura del lecho fluidizado entre 4, ¿sí? Podemos observar que pues aquí estamos calculando pues el volumen de un cilindro, esencialmente. Asimismo, si se contara con mediciones experimentales de la porosidad total del lecho fluidizado, o bien la altura del lecho fluidizado que se alcanza, ¿sí? O la altura mínima de fluidización, esta delta, ¿sí? Se puede calcular, pues, experimentalmente de esta forma, ¿sí? También es otra forma de calcular, ¿cómo se llama? La fracción del lecho ocupado por las burbujas. ¿Sí? Ahora, la velocidad con que descienden los sólidos en la emulsión, pues estaría dado de esta manera, ¿sí? Tenemos que Bs sería igual a la velocidad de la burbuja por la delta que hemos determinado previamente, alfa, ahorita vamos a ver qué es alfa, entre esto que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, para estimar la velocidad de la emulsión, es importante pues considerar lo siguiente, ¿sí? BMF es la velocidad lineal referente o que existiría en el tubo vacío, ¿sí? Por lo que BMF entre epsilon, MF es la velocidad del gas dentro del lecho empacado que todavía existe a las condiciones mínimas de fluidización. Dentro de la emulsión se dan condiciones mínimas de fluidización, o sea, en esta parte de acá, y entonces, como las partículas descienden a una velocidad BMF debe cumplirse para que las velocidades relativas entre el gas y las partículas, y entonces la velocidad de la emulsión se va a calcular a partir de esta ecuación que tenemos aquí. De tal manera que entonces la fracción del lecho ocupado por las burbujas en términos de las distintas velocidades, ¿sí? Que tenemos, o sea, el flujo volumétrico, la velocidad BMF, que era la velocidad lineal referente o que existiría en el lecho vacío, ¿sí? La velocidad de la burbuja y todo esto, pues estaría dado de esta manera. Así podríamos nosotros simplificar el cálculo para calcular la delta, ¿sí? Las otras relaciones útiles que tenemos, alfa, que habíamos visto que se utilizaba anteriormente, pues nos dice que es volumen de la estela entre el volumen de la burbuja. Hay que recordar que la estela es esto de aquí, pues la burbuja es esto.
Una gamma subíndice B que nos representa el volumen del catalizador en la burbuja dividido entre el volumen de la burbuja. Una gamma subíndice N, el volumen del catalizador en la nube dividido entre el volumen de la burbuja. Una gamma subíndice L, el volumen del catalizador, ¿sí?, en la emulsión dividido entre el volumen de la burbuja. Sí, son relaciones que son importantes de alguna forma y que podemos y que llegamos a utilizar para el cálculo, ¿sí? ¿Qué sucede? O sea, generalmente alfa está entre 0.2 y 2, gamma B entre 0.001 y 0.1, gamma N aproximadamente vale 0.3, gamma L aproximadamente vale 1.5. O sea, estos valores, por simplicidad, pues ya los podemos considerar constantes, ¿sí? O bien, pues estos se pueden calcular a partir de estas relaciones y los primeros parámetros, tanto alfa como gamma B, se recomienda que se determinen experimentalmente. O sea, para el caso de la resolución de problemas, nosotros pues serían valores que tendrían que estar dados o proporcionados, ¿no? Para establecer una ecuación de diseño de una reacción, tendríamos que considerar lo siguiente. Vemos a la burbuja que va ascendiendo de abajo hacia arriba a través de la emulsión. Entonces vamos a tomar una parte, un espacio diferencial dado de esta manera y le tomamos una foto y vemos lo que ocurre. Aquí tenemos a la burbuja, aquí tenemos enseguida una interfase, vamos a llamar nube, que es la nube junto con la estela, y aquí tenemos a la emulsión, ¿sí? Entonces vamos a observar que en estas tres fases, pues va a haber una transferencia de masa, ¿sí? Vamos a considerar por consiguiente que va a haber un perfil de concentración tanto de A en la burbuja, de A en la nube, etcétera, etcétera, ¿sí? Es lo que nos representa este diagrama. Consideramos asimismo que es unidimensional, o sea que nada más vamos a tener estos perfiles de concentración, pues aquí vamos a considerar de izquierda a derecha, podríamos decir que es en el eje X, si así lo consideramos correspondiente, ¿sí? Entonces, para establecer esta ecuación de diseño, consideramos lo siguiente. Primero, que no existe un contacto directo entre la burbuja y la emulsión, como ya lo habíamos platicado previamente, que tenemos la nube y tenemos la estela y posteriormente la emulsión, ¿no? En estos esquemas de acá, ¿sí? Las fases densas se consideran estancadas, es decir, no presentan mezclado axial ni convección, o sea, nada más tenemos transferencia de masa en esta dirección así. Debido al transporte entre fases, como les comentaba, el modelo implica que existen perfiles axiales tanto para la concentración de A en la burbuja, la concentración de A en la nube, la concentración de A en la emulsión. Por otra parte, se considera que las partículas son suficientemente pequeñas para que la efectividad del catalizador pues sea igual a 1, o sea que no tengamos resistencia o bueno, como problemas de difusión interna, ¿verdad? O sea, que el módulo de Thiel, por decirlo de alguna forma, sea menor a 0.4 y que no hay una resistencia a la difusión interna a través de las partículas del catalizador, ¿sí? Se conoce la constante aparente de velocidad en base al peso del catalizador. Por ejemplo, si representamos la ecuación de velocidad de reacción de esta manera, en base al peso del catalizador, tanto K, bueno, la constante aparente es conocida y no hay efecto interno. O sea, ¿por qué? Pues bueno, ya dijimos aquí, ¿no? O sea, que epsilon, pues tiende a ser, chi, perdón, tiende a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que se supone. La temperatura es constante, por consiguiente no hay perfil de temperatura. Si se establece un balance de A en la burbuja, simple y sencillamente pues vamos a llegar a esta ecuación. La concentración de A en la burbuja con respecto al tiempo, tenemos aquí la transferencia de masa que ocurre entre la burbuja y la nube, y esto que pues ya estaría de alguna manera afectando lo que es la reacción, ¿verdad? Aquí estamos considerando la ecuación de velocidad de reacción, la constante aparente o K', ¿sí? Multiplicado por CA en la concentración de A en la burbuja por N. Esto de alguna manera pues es la densidad de la partícula
Y hemos de recordar que la lambda P era, ¿cómo le habíamos llamado? El volumen del catalizador en la burbuja con respecto al volumen de la burbuja. Por eso se hace esta especie de corrección aquí en esta parte, ¿sí? El peso del catalizador lo podríamos calcular también haciendo un análisis ahí, pues más que todo, pues vamos a llamarle geométrico, ¿verdad? Tendríamos que ser igual a pi por el diámetro del reactor representado como dt al cuadrado sobre 4 aquí básicamente. Lo que estamos calculando es el área de la sección transversal del reactor por h, que es la altura del lecho fluidizado. Con eso calcularíamos el volumen, ¿verdad? El volumen útil donde se encuentran las partículas suspendidas o fluidizadas por 1 menos delta, donde hemos de recordar que delta de alguna manera nos representan los espacios vacíos, ¿verdad? Y ya esto pues lo vamos a multiplicar por 1 menos este epsilon mf por la densidad de las partículas. Con eso es que podemos llegar a determinar el peso o masa del catalizador, ¿sí? El tiempo de residencia de la burbuja. El tiempo de residencia de la burbuja, pues lo podemos calcular pues relativamente simple, o sea, decir que esto es igual a la altura del lecho fluidizado entre la velocidad de la burbuja. Con esto, pues podríamos calcular el tiempo en que va a permanecer una burbuja dentro del reactor. Si sustituimos aquí la altura que teníamos de acá, sí, aquí la altura que tenemos de acá la despejamos y lo dejamos en términos del peso del catalizador, encontramos que el tiempo de residencia de la burbuja en función de la cantidad de catalizador que se encuentra dentro del reactor, pues va a estar dado mediante esta ecuación. Aquí simple y sencillamente se ha sustituido h despejándola de esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? De tal manera que entonces el balance de A en la burbuja nos va a quedar representado de esta forma. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues bueno, aquí yo calculo, o bueno, matemáticamente digo que la diferencial del tiempo va a ser igual a la diferencial del peso del catalizador entre todo esto que tenemos aquí, ya que esto pues es una constante, ¿no? Lo sustituyo yo de este lado y pues nos va a quedar dado de esta manera. Ahora tenemos la concentración de A en la burbuja en función de la masa o peso del catalizador, ¿sí? Donde W es el peso del catalizador hasta cierta altura. Esto pues se vuelve una ecuación a lo mejor un tanto compleja para nosotros, o sea, resolver ahí analíticamente, especialmente pues cuando tenemos un N a N, el orden de reacción sea diferente a 1, ya que pues tenemos que estar haciendo unos balances independientes para ir conociendo la concentración de A en la nube con respecto, basándonos en lo que existe en la concentración de A en la burbuja y las constantes que tenemos aquí, los coeficientes de transferencia de masa, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí como está dicho de esta manera, ¿no? Para conocer la concentración de A en la nube y posteriormente conocer la concentración de A, bueno, aquí en este caso, bueno, en la nube y después en la emulsión, ¿no? De esta manera, ¿sí? Sin embargo, si nosotros consideramos una reacción de primer orden, tenemos, después de haber resuelto la ecuación diferencial y todo eso, que el peso del catalizador va a estar dado con esta ecuación, ¿sí? Donde tenemos la velocidad de la burbuja, el diámetro del reactor, la delta, que se puede calcular como lo hemos visto previamente, este valor de epsilon mf, aquí tiene un epsilon de más en esta parte. Como es una ecuación de primer orden, pues ya resultó que esto era por logaritmo natural de 1 entre 1 menos xa. Tenemos Kr, que es una constante que, bueno, ahorita vamos a ver cómo se obtiene. Y la constante aparente de velocidad de reacción, como ya se comentó anteriormente que era, ¿sí? Esta Kr
está expresado matemáticamente a partir de esto, ¿sí? La forma tradicional de, bueno, la forma común en que nos encontramos esta ecuación es de esta manera. Sin embargo, aquí pues tenemos muchas cuestiones elevadas a la menos uno, o sea, la inversa de todo esto, que si desarrollamos esa parte, pues nos va a quedar representado de esta forma. Algo que de alguna forma pues nosotros podemos medir y cuantificar. Esto de la gamma B lo podemos calcular. La densidad de la partícula tiene que ser un dato de del problema. La constante de reacción aparente también, KBN, pudiera ser que nos lo dé directamente el problema o lo podamos estimar fácilmente. Si gamma N, pues también es algo que nosotros podemos llegar a calcular. Y así es como podemos nosotros hacer un modelamiento, pues vamos a llamarlo un tanto sencillo de lo que es un reactor de lecho fluidizado para reacciones de primer orden. Obviamente, pues para casos más complejos que son los que existen en realidad, no podemos tener un análisis, o bueno, una solución analítica. Todo lo tendríamos que hacer de manera numérica, establecer los sistemas de, sí, sistemas de ecuaciones diferenciales correspondientes e irlas resolviendo, ¿sí? Pero en este caso, pues lo vamos a hacer nada más para una reacción de primer orden. Esta reacción, pues va a ser pues vamos aquí les voy a dejar que intenten resolver este problema sustituyendo pues los valores correspondientes en las ecuaciones que se han visto, para llegar a calcular el peso del catalizador. En este caso, pues nos dice aquí para una conversión del 60% y asimismo calcular la altura del lecho empacado. Entonces, este documento se los voy a compartir ahí en publicaciones para que lo trabajen en esta semana, ¿sí? Y pues el próximo martes, pues veamos si fueron, si lograron obtener los resultados o bien, quedaron algunas cuestiones ahí que se hayan perdido, ¿no?